Buen día, José Ángel. Buen día, ¿qué tal? Buen día del libro, buen día de San Jordi, Buen fin buen de semana. final de, buen final del Congreso de Chile. Un éxito, ¿eh? Felicitamos al organizador, ¿eh? Sí, ha sido intenso, ¿eh? Sí, 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 Suerte que sí, son cada 2 años, si no las sí, sí, familias. Bueno, y sí, desde sí. Barcelona, buen tiempo, fantástico. Se ha Bueno, ge- aquí es la primavera en Sevilla que llueve, con lo cual dicen que es una maravilla. Bueno, está bien. Sí, ¿no? No, aquí estuvo bonito el día de San Jordi porque se vio más normalidad, no, no sé qué quiere decir normalidad, pero se vio más alegría, más vitalidad, se pudo hacer bien, se organizó, no sé, era como respirar, ¿sabes? Y Y por ganas eso, de desinhibirse, ¿no? De salir a la calle. sí, y de ver Mm, gente alegre, ¿eh? mm, No, o sea, de ver gente que le daba ganas de pasear, de mm, esa también pasear, ¿no? O mm, sea, mm, pasear, mirar, observar, no tener prisa. Eso fue lindo. mm, Y quizá por eso también nos hemos decidido hacer el Miradas 8 con un tema mm, en que ir despacito, el silencio, mm, ¿no? mm, Es mm, importante. mm, mm, mm. Sí, no, el mutismo es todo un tema, ¿no? Un poco en la línea que tú remarcabas y que también lo hemos planteado desde el equipo, ¿no? Que es pasar de temas genéricos que a veces se repiten y quedan en generalidades a temas más específicos, ¿no? Incluso clínicos, Sí, ¿no? por adaptación, ¿no? Ujú. Fuimos de los primeros que hicimos un webinar que nos inventamos las miradas psicomotrices Sí, y era sí. más para estar, para visibilizar, para, para dar a entender, para incluso orientar un poco las condiciones estas de pandemia. En cambio, Ujú. ahora creo que se tiene que volver, ¿no? A profundizar, a reflexionar. Sí, máxime una época donde ya empiezan a verse, ¿no? Las últimas semanas han salido la palabra salud mental, está en Sí, boca de todos, ¿no? sí. Casi como una suerte de epidemia y efectos que ya se sabía que se iban a producir, ¿no? Y de lo cual se han dicho cuestiones muy inteligentes, pero también, bueno, Bueno, muchos ya tópicos, lugares comunes, ¿no? llevamos toda la pandemia un poquito así con esa desorganización, Mm, esas contradicciones como la vida misma, pero que en mm, estos momentos son más difíciles de mm, tragar y mm, elaborar, mm, ¿no? mm, mm, mm. Tragas mal. Quizá el mutismo también traga mal y por eso Sí, sí. calla. Ujú. El Justo mutismo por calla. esto hemos preparado un Power en que vamos a seguir porque tenemos que decir que ha sido todo el equipo de la AEC, de la Asociación para la Expresión y la Comunicación, que es quien organiza estas miradas, que lo hemos ido preparando y nosotros somos ahora las imágenes, ¿no? de esta preparación. También han intervenido exalumnos y Mm, colaboradores del equipo y todo el mundo ha puesto su granito de arena con frases, con viñetas. mm, Decíamos que primero vamos a poner una viñeta de qué se dice del mutismo en los dos organismos que tenemos que referirnos cuando diagnosticamos. Quizá mm. mientras tú comentas lo importante del diagnóstico en este Mm. tema también. Sí, de entrada lo que se me ocurre es justamente la misma palabra mutismo, ¿no? Vivimos en una época donde parece que hay que decirlo todo, ¿no? El imperativo casi kantiano, categórico, obligatorio, de ser feliz, decirlo todo, ¿no? En el supuesto que Mm, decirlo todo, hablarlo todo, a un sujeto le liberaría de aquello que le produce ciertos síntomas, ciertas dificultades, ¿no? ujú. Cuando justamente incluso hay ocasiones que produce lo anterior, otros efectos, ¿no? Fíjate, por ¿Cuántas ejemplo, veces hemos claro, dicho que claro, el placer es una conquista y que se ha de claro. pasar por inquietarte, ¿no? Sí, sí. Igual que el crecer. Sí, y luego también está la cuestión absolutamente cuantitativa. Bueno, que quizá lo veremos ahora
en esta diapo, ¿no? ¿Estás viendo la diapo? Sí, 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 sí. Bueno, más que Perfecto. leer es comentar, porque las personas que van a ver miradas van a poder leerlo mientras hablamos, ¿no? Ujú. O sea, si nos tenemos que referir al manual, este es el DSM-4, pero el DSM-5 quizá lo coloca el mutismo selectivo de infancia y adolescencia, sobre todo dentro de los trastornos de ansiedad. Pero bueno, esto también, ¿no? Cuando comentábamos, decíamos, bueno, este fracaso constante de habla, lo que implica, ¿no? Pero que no estábamos de acuerdo en ciertas cosas, como la duración. Sí, 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 ¿Cómo sí. se puede hacer Una de eso? las cuestiones que a mí más, no sé, me enerva o me hace cuestionar es cuando se pretende introducir el vector temporal, ¿no? Que la depresión, para pasar del duelo de la depresión, tenga que ser 6 meses, o en este caso, ¿no? Hablan de la duración de la alteración, punto 3, es como mínimo un mes, ¿no? Bueno, uno se pregunta por qué no 25 días, no 3 meses, Es no eso. 5 meses, ¿no? Quiero decir, es un reduccionismo casi que absurdo, ¿no? Reduciendo al niño, a la niña, a los adultos, adolescentes, a un puro objeto de medición, ¿no? Como si la dificultad para hablar o para expresarse en determinadas situaciones tuviera que ver con una programación, ¿no? Que no ha funcionado el antivirus, una cosa increíble. Sí, bueno, lo que sí que estaríamos de acuerdo es que no es por falta de conocimiento del lenguaje hablado, Cierto. también que interfieren otros logros, sean educativos, clínicos, laborales, sociales sobre todo, ¿no? Y bueno, este trastorno de comunicación no sería solo, ¿no? O al menos Claro, de relación tendríamos que hablar, ¿no? claro. La cuestión es la ingenuidad del silencio, ¿no? Cuando resulta que hay miles de silencios, hay muchos tipos de silencio, ¿no? Cada silencio casi ante cada situación, hay tantos silencios como palabras, eso para empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que también, y no solamente eso, sino también hay silencios estructurales, no es lo mismo Sí. silencio en la neurosis, no es lo mismo el silencio de la perversión, en la psicosis o el silencio autístico, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, es muy, muy, muy relativo. A mí la del CIE que está poniendo ahora, que es la de Sí. la Organización Mundial de la Salud, bueno, todavía tiene esta clasificación, digamos, que guarda cierta relación con la clásica psiquiatría psicodinámica. Personalmente me atrae más, Sí, es ¿no? como si no tuviéramos que traducir tanto, ¿no? Si Sí, sí, habláramos un sí. poquito el mismo idioma. Todavía le queda, Sí, digamos, un cierto resto que apela a la subjetividad, ¿no? A la sí, persona, poner a la persona en el centro, que decía Bernard, ¿no? sí. Yo creo que es importante, Lo que ¿no? sí estamos de acuerdo es que es complejo. Sí. Muchas veces incluso, como también hemos visto en el DSM-5, se acompaña o a veces se confunde, ¿no? Es decir, si se acompañara va bien, pero cuando se confunde en que con la esquizofrenia, por ejemplo, con el espectro autista, Mm, bueno, trastornos de sí, ansiedad, con como sí que ciertas hay ansiedad, fobias, sí, trastornos depresivos, trastornos del humor, ¿no? Por ejemplo, es muy lícito que un niño ante determinadas situaciones tenga un rechazo al habla, ¿no? Y luego también está la cuestión del rechazo al otro, ¿no? Quiero decir, un niño se ve confrontado a determinadas situaciones, niño o niña se ve confrontado a determinadas situaciones donde el otro le puede resultar absolutamente invadente, avasallador, penetrador, devorador, ¿no? Y entonces habría que pensar también el silencio como una suerte de defensa, ¿no? sí, No como un mal solamente menor, claro, decíamos también, claro, ¿no? claro. No solamente respecto a los beneficios que siempre se dice, a la manipulación, que es verdad que puede haberla, ¿no? Pero en un síntoma siempre hay que analizar, no reducirlo solo a trastornos, sino hay que analizar tanto lo que me dice, es decir, lo que me dice no diciendo,
en el caso del mutismo, pero también para qué le sirve, ¿no? Y a veces la función de defensa se ve muy bien en el autismo inhibido, ¿no? También profundamente, seguramente tendríamos que cuestionar porque hay otros síntomas que también se ven en estos niños y un tipo de personalidad. Como Sí, sí, también estábamos en la opinión de que uno no se enferma de lo que quiere, sino de lo que sí, puede, ¿no? cierto. Entonces, esa separación o separación de la figura materna, Mm, ese que el otro hable por ti, porque mm, normalmente no mm. hablan ellos, pero hacen hablar a otros, sobre todo a Sin la duda madre. alguna, sin duda alguna. Entonces, en esa construcción subjetiva Mm. también se tendría que trabajar mucho con la familia. Sí, sin duda alguna, ¿no? Hablas aquí se habla de temperamentos Sí. inhibidos, miedosos, recelosos, sensibles, pero es verdad que un síntoma, cualquier síntoma, hay que analizarlo también desde un contexto, por tanto, desde la familia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el otro? Y luego también hay, que sería la tercera cuestión, puede haber un rechazo al saber. O sea, hay sujetos Sí. que en un momento determinado dicen, no me quiero enterar. Porque efectivamente poderme enterar de algo desestabiliza absolutamente su propia posición, su propia estructura, ¿no? Yo en ese sentido y siempre insisto mucho que la observación, que la hipótesis que elaboramos de tratamiento tiene que ir acompañada también de un análisis de la estructura, porque si no Sí. nos perdemos en el trastorno. Bueno, caeríamos en la trampa que en muchas ocasiones se cae, ¿no? De coger el síntoma en primer plano. Exacto. También a veces se habla de ahora que se habla tanto de neurociencia y que el cerebro ha sido mucho más estudiado con todos los avances que ha habido, de esta sensibilidad o hiperreacción, ¿no? Como si neurológicamente en la amígdala, que es la función donde se reciben y se procesan las señales de peligro, se pusieran en marcha, fuera una hiperreacción, como tú decías, a protegerse, pero cuando uno se protege es que siente peligro, alerta. Sí, fíjate, también lo hablamos antes de empezar, ¿no? Cómo, digamos, los tipos de silencio o los tipos de mutismo pueden extrapolarse absolutamente a los posibles criterios, los índices de expresividad, por ejemplo, en la inhibición psicomotriz, ¿no? Acuérdate, por ejemplo, cómo hablamos de la negación, de la denegación, de la omisión, de la inhibición, de la renegación, etcétera, etcétera, ¿no? No se puede confundir, o es muy fácil, pero no se debería, o al menos habría que discriminar, ¿no? Por ejemplo, entre un mutismo, ¿no? Y una situación de ansiedad, de angustia, de pánico, incluso ante el otro, ¿no? Es lo que nos Esas revela. defensas que has nombrado, ¿puedes explicitarlas un poco? Bueno, por Creo que ejemplo, sería importante. en la negación, ¿no? Hay una decisión muy activa al otro. Es decir, no quiero saber del otro, ¿no? En ese sentido es una afirmación, ¿no? En la denegación es más dejarlo de lado, ¿no? De esto no quiero saber, de esto no me quiero enterar, no, no Sí. me moleste demasiado. La omisión es más del orden del olvido, ¿verdad? Ya se le acordó hablar, no le interesa hablar, está a otra, por ejemplo, ¿no? Y la inhibición es más del orden del no atreverse, me Sí. gustaría pero no puedo, ¿no? Eh, Podríamos decir que este tipo de expresividad, que en este caso es verbal, pero que también, repito, puede paralelarse a la no verbal, ¿no? Y la inhibición es me gustaría, pero no puedo, el otro me impone demasiado, ¿no? Etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Bueno, quería que explicitaras un poquito porque también cuando uno puede usar todos estos mecanismos de defensa, de alguna forma hay una estructura, puede haber una fragilidad, pero Sí, no cierto. estamos hablando de Sí, autismo. claro, 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 ¿no? Digamos que Bueno, todo eso ya sería un paso importante
en el que tanto en la escuela como en los centros de psicología, en clínica, de allí puedes ir, ya son pasitos, ¿no? Para poder hacer un proceso. Fíjate, por ejemplo, que no solamente en el caso de un mutismo, no hay que Sí. centrarse solamente en el síntoma. Luego No. hablaremos, ¿no?, de no obligar al niño, ni a los niños, sino también hay que analizar el contexto en la escuela, ¿no? Es decir, el niño es un derogado del otro, que trata de hacerse su propio lugar. Y a veces Ujú. no es fácil, hacerse un lugar en la escuela, en el colegio, con los amiguitos, ¿no? Estos niños o niñas de 3 años que viven a los amiguitos como una auténtica amenaza, ¿no? Sí, Esa sí. madre que llora cuando el niño entra a la escuela y entonces encima se extraña de que haya bajo rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Quiero decir, Bueno, son familias en que esa mimetización que se ha hecho a partir del mutismo del hijo o de la hija, porque además es más frecuente en niñas. Ahora quizá no tanto. Incluso las viñetas son más niños que niñas o a sí, la par. Pero, o sea, tendría que ver a lo mejor, con esa fase del complejo de Edipo en que las niñas siguen atrapadas a la madre, sí, quizá. efectivamente depende mucho de la estructura. ¿Eh? Ujú. Yo Hemos puesto, sigo pensando que hay silencio neurótico, edípico, hay silencio perverso y luego hay silencio psicótico, ¿no? No olvidemos una cosa, que también lo hemos recalcado en otro momento, ¿no? Hacer y decir son caras de la misma moneda. sí, Entonces sí. hay sujetos que se dicen mejor haciendo y hay sujetos que se dicen mejor diciendo. ¿Eh? Quiero decir, cuidadito con separar el lenguaje no verbal y verbal, porque finalmente son dos caras del mismo lenguaje. Ujú. Entonces, si uno se queda solamente en lo que ve o en lo que escucha, se pierde el mensaje que está latente en el lenguaje verbal o no verbal, ¿no? Quizá por eso nos hemos referido al título, ¿no? A escuchar el silencio, más Exacto, que exacto, escuchar el mutismo, perdón, exacto, en ¿no? este sentido que tú hablabas. Y luego me gustaría también recalcar el esfuerzo que han de hacer estas personas por ser tan diferentes Sí. en casa que en la escuela, por ejemplo, ¿no? En casa normalmente son gente que habla muchísimo, que son tiranos, que son inflexibles, que generan unos berrinches que están atemorizados casi los padres. En cambio, en la escuela no les oyen la voz y esa doble personalidad, digamos, que tienen que tener es un esfuerzo también importante, que no me extraña que se inestabilice esa persona y se sienta cansada muchas veces. Fíjate, es que no nos podemos imaginar. Recuerdo cuando un colega hablaba de que el milagro es que los humanos nos hayamos puesto de pie, ¿no? Sí. Es decir, eso que damos por sentado, que es caminar en equilibrio, teniendo un control tónico postural, también en el habla, ¿no? No Ujú. nos imaginamos la cantidad de condicionantes, requerimientos, recursos simbólicos que se necesita, por ejemplo, para ir al colegio, ¿no? Sí. Estoy pensando en, por ejemplo, familias tipo burbuja, ¿no? Donde cualquier alusión al exterior es vivido como una amenaza, ¿no? Bueno, y eso que ya existía seguramente en estos patrones familiares se ha agudizado mucho este año con el Claro, confinamiento, claro, con la reducción claro. de contacto social, que esto Claro. también se ha, se ha equivocado mucho. Una cosa es la distancia física y otra es la distancia social. Han sufrido Exacto, mucho los abuelitos y los exacto, nietos sin verse exacto, ni tocarse. exacto. Y no terminamos de creer que muchos de nuestros, digamos, propios mensajes, incluso no verbales, se transmiten a los niños. Los niños captan perfectamente cuando por parte de los padres, de los adultos, Sí. de los maestros, hay algún tipo de temor, fobia, angustia. Es muy difícil, es muy fácil que un niño sea el lienzo donde se proyecta todo eso. Uh -huh.
Bueno, y tratamientos los ha habido de muchas Mm, maneras. En mm, general, cuando vienen a terapia psicomotriz, ya han hecho alguna otra cosa. No sé si tú te has cierto, encontrado, cierto. pero han ido a algunos lados. Sí que hay como tres problemas, no sé, pero tres bases donde hay inestabilidad. Es la ansiedad, Mm. ¿no? Es la Sí, falta de seguridad en el sí, fondo. ¿eh? Esa no separación también tiene que ver con la falta de seguridad por parte de los niños y una falta de confianza por parte de los padres, quizá Cierto, también, ¿no? cierto. Y luego esas actitudes Mm. que refuerzan el mutismo, porque son niños normalmente que esperan que el otro les salve, ¿no? Que el otro Sí, les diga por ellos. Y si tú sí. no te esperas, Mm, si no tienes esa posibilidad de esperar y mm, escuchar, mm. vas para adelante y esto se agudiza mucho. Claro, fíjate, por ejemplo, en una lógica de que todo fuera enseñable, educable, etcétera, etcétera, el niño se convertiría en un sujeto pasivo que lo único que tiene que Sí, recibir es información, ¿no? pero está pasando Exacto. en gran Es decir, medida de que todo es así, como acabas de decir. Y el niño claro, se puede callar tranquilamente. entonces, si no hay una mínima confianza para dar un lugar como sujeto al niño y que el niño tiene que ir probando, tomando su tiempo, intentando, autorregulándose, etcétera, etcétera. Es decir, no puede haber educación sin cierta frustración, sin cierta angustia, ¿no? Es decir, se crea una barrera alrededor del niño, ¿no? Además, fíjate que paralelo a esto, cuanto más a niños se le pide que hable, paradójicamente, como manera de decir aquí estoy yo, más se callará, ¿no? Eso es lo que veremos, por ejemplo, justamente cuando hablamos de los tratamientos. No se puede forzar, no se puede atacar un síntoma de frente, ¿no? Tratando de oponer una fuerza igual y de sentido contrario, ¿no? Mm. Ay, espera, que creo que ahí, venga. Bueno, ¿qué te parece si hemos dado ahora una visión un poquito general? Si pasamos a las viñetas y podemos a partir de los ejemplos ir Sí, añadiendo sí. ciertas cosas más desde nuestra intervención psicomotriz, porque por ahora hemos intentado poner como el marco general, ¿no? Mm. ¿Podemos ir hacia allí? Sí, bueno, había un punto donde se hablaba de la terapia por el juego, incluso ponía entre paréntesis de orientación psicoanalítica, ¿no? Psicoanalítica. Ujú. Claro, esto ¿Quieres que eh, vuelva a compartir no, no, esta? no, no, está bien. Bien. Simplemente comentar que en la lógica que hablamos de no atacar el síntoma de frente, el trastorno de frente, porque lo que conseguiríamos sería justamente solidificarlo, fantasmatizarlo, volverlo más pétreo, ¿no? Es decir, la obligación de curarse se viviría como una auténtica obligación y reforzaría eso. Más bien, hablar de lo que Bernard Couturier comentaba en todo momento, que es la estrategia rodeo, ¿no? Ujú. Es Sí, decir, sí. ir más bien utilizando los recursos expresivos, simbólicos, narrativos, genealógicos, etcétera, etcétera, ¿no? Del niño, de la manera que sea. Es decir, en el sentido de aprovechar cualquier interés, donde el niño no se la juegue tanto ante la mirada del otro. Mm. Y ¿Mm? eso en los momentos iniciales e intermedios va muy bien, Sí. hasta que se crea, ¿no? Esta relación transferencial, vamos resonando, porque también es difícil, sobre todo cuando la inhibición verbal también se acompaña de la motriz, como tú decías antes. Esto Cierto. ya es, ¿no? Son niños que esa inhibición la pueden globalizar bastante en todas sus formas de relación. Mm. A ver, finalmente el mutismo nos trae a colación la cuestión de por qué alguien habla, por qué Ujú. hablamos los humanos, ¿no? Y hablamos los humanos porque, entre otras cosas, es un canal de relación ante el otro, pero también porque hay un deseo, es decir, hablamos porque algo falta, ¿no? Ujú.
¿Qué es lo que propone la sala? La sala es una auténtica interrogación. Los materiales te interrogan, el tiempo te interroga, ¿no? ¿Cuál es la interrogación? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero jugar? ¿Qué me gustaría hacer? ¿No? ¿Qué es lo que me encanta? ¿Qué es lo que me atrevería a hacer? En ese sentido, la sala es como una especie de gran otro, que no es un otro imperativo, porque no hay una obligación expresa de hacer nada, pero justo porque no hay una obligación expresa de hacer nada, justamente aparece lo que me apetece hacer, ¿no? En ese sentido tenemos todos los recursos simbólicos expresivos para que el niño se diga de otra manera, ¿no? Bueno, y por nuestra formación como psicomotricistas, tanto en educación y sobre todo en terapia, también esa presencia que tenemos incondicional casi en el sentido de no asustarse de muchas cosas de los que los demás, los otros entornos se asustan, ¿no? Por ejemplo, desdramatizar, ¿no? El humor. El Voy humor a seguir mismo. compartiendo mientras hablas, ¿te parece? Sí, sí, Venga. perfecto. ¿No? No, decía el humor en el sentido de dramatizar. Tampoco Sí. es para tanto, ¿no? Tampoco se juega tanto, tampoco es tan importante, tampoco le va la vida en eso. Mm. Cuando se desciende el valor libidinal que se le da a un trastorno, paradójicamente el niño puede encontrar otra manera de decirse y en esas otras maneras de decirse también puede decir algo distinto, ¿no? Sí, sí. Y también en la parte del terapeuta, del psicomotricista, ese deseo, hablamos de aquella frase que decimos bastante, la sala como un espacio transicional, los materiales también, y la intervención del psicomotricista como ese deseo de desear lo que desee el otro. ¿Explicas un poquito mientras paso la... Bueno, efectivamente, eh, quiero decir, creo que dentro de la ley de la sala, si pudiera decirse así, ¿no? Eso que a menudo hablamos de crear un entorno maternante, una autoridad estructurante, etcétera, etcétera, está la cuestión de no colocarse en el mismo lugar, Sí. que los padres, que los profesores, que etcétera, etcétera, que el entorno. Tiene que ser un otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que los otros desean, que el niño quiera algo, algo concreto, ¿no? Deseo que estudie, deseo que... Mientras que la diferencia es que nuestro deseo es deseo de deseo. ¿Deseo de deseo de qué? Deseo de deseo Importante. del niño. Que el niño quiera lo que él quiera querer. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, rescatar lo más propio de cada niño, lo subjetivo de él, ¿no? Malo será si un terapeuta, si alguien que se dedica a la ayuda psicomotriz, desea que el niño rinda, desea que el niño sea Sí. eficiente, eficaz, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque seguirá en la misma línea, ¿no? de ese otro externo al niño, ¿no? Querer lo que el niño quiere, ¿no? Es una invitación a que el niño y una autorización a que el niño quiera algo. Sí. Mira, pasamos a las viñetas para seguir Mm, hablando. mm. Ah, Patricia Salazar de Madrid, Ah, mira, que tú has saludo. también tenido, sí, Mm, y que añora poder desplazarse y poder, como todos, saludo. nos trae es desde su lugar de trabajo, que es un colegio público, ella es maestra de apoyo, Mm, como, bueno, el texto lo podéis leer todos. Bueno, se trata de dos niños que tiene la escuela. mm, Ella está haciendo un taller de habilidades sociales y el claustro o el ciclo van seleccionando varios niños que les pueda ayudar estos mm, talleres de habilidades sociales. Y en este que nos indica, pues hay tres niños, mm, dos diagnosticados, altas capacidades de Asperger, y otro que no, que es este Jorge, que tiene 10 años, están en quinto, ¿eh? mm, Estamos hablando de un niño de quinto, de 10 mm. años, que es mellizo de otro que también va al cole y que no usa el mutismo selectivo como Sí. manera de expresión y relación. Incluso tiene otras somatizaciones como la alopecia, ¿no? Mm, Y
que él se habla, se dice, a partir más del dibujo, de las letras, de ser un barroco, yo diría, de este hacer, como decías tú, entre... Y bueno, las sesiones él, le van muy bien. Este punto obsesivo también es bastante frecuente, ¿no? Y rígido. Sí, sí, es lo lógico, ¿no? Entendido el mutismo como, digamos, una modalidad defensiva, ¿no? A mí me gusta mucho la frase que pone Patricia al final, ¿no? Donde dice, Sí. la pulsión no deja de trabajar, interesante y silenciosa. Efectivamente, efectivamente, ¿no? La pulsión en su vocación libidinal de absorber al sujeto es silenciosa, ¿no? Mientras que el habla es justamente nos coloca en el lugar del deseo, de la castración, de la falta, ¿no? ¿Cómo habla este niño? A través del silencio, es decir, la pulsión en toda su potencia, ¿no? Desde Sí. el momento que invitamos de manera más amable, ¿no? Aparece justamente algo en la falta, ¿no? Y a partir de ahí el niño puede hacer, que en este caso, por ejemplo, habla de un itinerario muy circular, ¿no? Sí. Como si patinara, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo ese parrafito y estaba recordando a estos niños que se meten dentro del aro, Sí. casa, ¿no? En ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque O son que entran todo en la sesión, cogen los cojines y hacen una barrera. Tienen que hacer como un continente, ¿no? la choza, ¿no? El continente, Han efectivamente, tenido que ¿no? hacerlo. Y entonces, pero hay una cuestión. Si tomamos todo el movimiento, la expresión, el gesto, el dibujo, la palabra, el modelado, como una suerte de modalidades escriturales, ¿no? Donde el terapeuta escucha y observa, es decir, lee, no es tanto da sentido, sino más bien lee, describe las posiciones, ¿no? Ya el hecho mismo de que el niño pueda escribir algo dado a leer al otro, ¿no? Ya es una suerte de constitución subjetiva, ¿no? Entonces, por supuesto, respetar ese círculo, pero a partir de ahí, ¿no? Eso. Apelarle de alguna manera, tú qué tienes que ver con este circulito que haces, ¿no? Sí, sí, sí. Sería una cuestión de eso. Vamos hacia terapia y Sí. ayuda, porque hay dos viñetas más. Estas son dos hermanos. Nos lo trae Patricia y Jaime desde Zaragoza, Ah, colegas saludos nuestros. también, compañero. Tienen menos edad, están en segundo digamos, el hermano mayor y en P5 el hermano menor. Son hijos de madre y padre extranjeros y entonces lo que nos dicen ellos es que hablan perfectamente castellano, que los padres los describen como iguales, todo lo hacen igual, que el inicio de este mutismo selectivo, puesto que entre ellos y en casa hablan, pero nadie los ha oído fuera, Cierto. fue justo en la entrada de este P3 de la escuela grande, ¿sí? Y preguntan un poquito qué relación guarda este caso de mutismo con el núcleo, la burbuja familiar, para que se repita el patrón entre ambos hijos, pero en una familia que también son muy burbuja, porque no tienen familiares aquí en España, ¿no? Y ellos hablan otra lengua, por tanto, y hay un niño, hay uno de los hijos que dice, si yo pudiera hablar mi lengua, hablaría, pero como no, no hablo, incluso el chico grande, Leo. Y hay dos cosas que les sorprenden mucho, que quizá tú puedes leer, bueno, este aislamiento social también, y con este confinamiento y pandemia, seguro que influye y afecta. Pero hay dos cosas que quizá con esta personalidad que decíamos, de más bien niños tímidos, reservados, hay también una agresividad contenida o no contenida. En este caso no es contenida, son niños que agreden, que se ríen mucho cuando hay un daño ajeno, disfrutan, parece que disfruten. Si lees tú la última Nos, frase, porque yo la tengo tapada. nos llama la atención que los dos niños dan un paso atrás en la relación, vinculación con la sala y el terapeuta en cuanto son conscientes de vivir con placer los juegos e interacciones en la sala de psico, ¿no? Eso, ¿no? Que el placer
el aprovechamiento, la satisfacción tampoco se la permiten, van para atrás, como muchas veces ha pasado en los niños con mutismo, que los ven por la calle, alguien los encuentra de su escuela, por ejemplo, y los ven gritando, charlando con la madre y así, los otros se quedan asombradísimos porque aún no lo han oído. Y lo primero que le dicen a la mamá es, ¿y ahora qué haré en el cole? ¿Tendré que hablar? Claro, Me han claro, visto. claro, claro. O sea, No, no hay palabra, no, ¿no? fíjate, yo creo que este es un caso bastante clarito, a ver, Ujú. dicho de manera muy Con la genérica, ¿no? complejidad. Claro, ¿no? De lo que estamos hablando del rechazo al otro, ¿no? Incluso ahí aparece la palabra ajenidad, ¿no? Claro, lo que es ajeno es siempre lo que es no familiar, lo Mm. siniestro que decía Freud, ¿no? Lo unheimlich. En ese sentido, está claro que hay una barrera al otro, ¿no? Ahí podemos incluir no solamente el rechazo al saber, sino un auténtico rechazo al otro. Sí. Habrá que ver qué fantasmática se juega en esta familia, ¿no? Cómo han elaborado la cuestión de la emigración, en qué posición se colocan frente al otro. El otro como Mm. amenazador, el otro como agresor, el otro como impositor, etcétera, etcétera. Hay sujetos que, por ejemplo, es muy típico la patología del emigrante en el sentido de que lleva años y años y años en otro país, ¿no? Pero nunca está en ese lugar. Está Sí. siempre con la referencia al otro, con lo cual la distinción entre yo y el otro, lo nuestro y lo ajeno, es siempre persistente. En este caso creo que se ve claramente, ¿no? Y Sí en creo el una fondo cosa, esto hace la estructura también de estos dos chicos, ¿no? claro, Este aislamiento, este no estar estando, claro, claro. no hablar hablando. Esto, por ejemplo, me sugiere una cuestión, ¿no? Cuanto más grave sea el trastorno, paradójicamente, menos directiva y más amable, entre comillas, tiene que ser la intervención. ¿Eh? Rodeando, descascarillando, arañando, pero muy sutilmente, muy despacito. Y siempre a partir de la escritura, entendida como dijimos antes, es decir, de aquello que me ofrezca el niño. No se puede entrar en plan salvaje, en plan imperativo, porque reforzamos ese rechazo al otro que es vivido, es muy típico los autistas, ¿no? No digo este caso que Mm. los niños lo sean, ¿no? Pero efectivamente que el niño no viva nuestra presencia como una amenaza, eso está claro, ¿no? Y también quizá reforzando esto que estás diciendo, normalmente dos hijos, que no son mellizos en este caso, sino dos hijos, casi se van al otro extremo. Hay niños que para diferenciarse uno del otro, ¿no? Sobre todo en hijos, pues uno habla catalán y otro castellano, por ejemplo, aquí, Sí, o uno sí, es del Real Madrid, el otro del Atlético. sí. En cambio, estos, la familia les sorprende que justo ellos dos se hayan puesto de acuerdo, digamos, o se estén usando las mismas estrategias como si fuera más grave lo de fuera, ¿no? Que se tuvieran que unir, a pesar de que muchas veces esa unión no permite tampoco la diferenciación, importante para individualizarse. Esto nos llevaría a un asunto terriblemente complejo que es el de los síntomas compartidos, ¿no? Y es que es verdad, por ejemplo, que a veces hay sintomatología compartida, ¿no? Eh, quiero decir, habrá que ver, ¿no? Hay un cierto goce puesto ahí, ¿no? Incluso podríamos decir hasta cierta provocación, ¿no? Pero también hay que verlo siempre desde el lado, digamos, positivo, ¿no? No me gusta utilizar nada esa palabra, Mm. pero en el sentido de que eso les sirve, eso les da un lugar y posiblemente es la manera que ellos hayan encontrado para encontrar su lugar, ¿no? Los que Inclu no hablan, por ejemplo. Incluso para el apoyo de los padres, porque en general esa burbuja que tú decías, hay una burbuja en que también hay una sobreprotección. Jaime y Patricia hablaban un poquito que esta mamá duerme con ellos y el papá en el sofá. Mm, Es decir, hay alguien que los salva de mm, no mover. mm, mm. Justo Fíjate qué una de las interesante, cosas. porque en este caso, algo que se juega en la fantasmática es tener cuidado con lo de afuera, porque lo de afuera es malo, lo de adentro,
una especie de lectura kleiniana, ¿no? Lo de afuera es malo y lo de adentro es bueno, ¿no? Es decir, que siguiendo un poco lo que decía Lacan, de que los niños son el síntoma de los padres, o de Sí. alguna manera algo de los padres se coloca en el síntoma de los niños, los niños están diciendo muy claramente algo que se juega, digamos, en esa constelación, en esa estructura familiar, ¿no? Y además lo dice crudamente, ¿no? De lo de afuera no queremos saber. En casa se está muy bien, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los hermanos, como tratamiento, sería más indicado sesiones individuales para cada hermano o cada Sí, mellizo, sí, ¿no? sí, sí, ese es muy, muy buen apunte. Hablamos también, ¿no? Tú y yo en algún momento, ¿no? Hay dos grandes tipos de terapia, si lo analizamos epistemológicamente, ¿no? Uno, toman el trastorno, es decir, lo que no funciona, como una especie de verruga, como una especie de cáncer que hay que eliminar. Y entonces le dan más de lo mismo, ¿no? Reprogramación, modificación de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Es por eso que vienen normalmente a psicomotricidad a partir de otros tratamientos que no han acabado de funcionar. Pero luego hay otra línea de tratamientos que es prácticamente la sostenida por el psicoanálisis y la psicomotricidad, donde sabemos muy bien que lo patológico está hecho de la misma sustancia que la normalidad. Ese fue el gran descubrimiento de Freud, ¿no? Y que lo que cura justamente no es sumar, no es dar, no es prescribir, no es más de lo mismo, es justamente al revés, ¿no? La sala es un lugar donde justamente por convertirse en una interrogación resta. Es decir, que lo que cura es separarse, ¿no? Pararse, desde luego, pero además separarse, ¿no? Cerrar la puerta entre los papás y el niño, por ejemplo, y que esperen fuera, ¿no? En este caso, separar un niño del otro, ¿no? Es decir, separar un niño del otro es preguntarle a cada uno, ¿quién eres tú? Dime algo, porque a mí lo que me interesa saber es algo concreto de ti, ¿no? Y a veces es muy difícil porque, por ejemplo, en este caso, estos niños se agarraban a la baranda de la escalera para no entrar en el centro de psicología en Pasito y a más luego agredir a los terapeutas, agredir de todas maneras, ¿sí? O sea, que incluso a veces por esto, bueno, tú como psiquiatra quizá también podrías profundizar un poco esta combinación de tratamientos, a veces también es medicación, con la Sí, ansiedad. sí. Luego está toda la cuestión de la hipermedicalización, ¿no? Quiero decir, no creo en eso. Es verdad que creo en los trabajos interdisciplinares, transdisciplinares más bien, Sí. ¿no? Pero los típicos niños que por un déficit o por una dificultad de algo van a 20 especialistas, 20 terapeutas, es reforzar la fragmentación, la división, etcétera, etcétera. Quiero decir, no puede haber una transferencia o una relación transferencial privilegiada sobre 20 personas distintas, ¿no? En ese sentido, creo que habría que ser muy cuidadoso, ¿no? Y advertir de los peligros de la plurimedicalización, porque además siempre se entra en una espiral, ¿no? De puerta giratoria que decimos en salud mental, ¿no? Donde efectivamente se perpetúa, ¿no? Y hay que advertir mucho a los padres también, ¿eh? Esto es un tema, es un temazo, ¿eh? Porque Temazo, muchas temazo. veces, y yo me he encontrado siempre en el mismo lugar. El papá está por medicalización y la Sí, mamá por una terapia. Y sí, si van, por ejemplo, vienen diagnosticados de un hospital, esa sí, medicación va casi sí. sumativa al diagnóstico. ¿Sí? Y lo otro les parece como que, bueno, que es un acompañamiento, pero en esa globalidad de la persona entre lo psíquico y lo biológico, quizá incluso en las depresiones se ve, ¿no? A veces se necesita cierta medicación, pero no para tratar el trastorno, sino los síntomas colaterales que le permitan poder movilizar cosas y no romperse más.
Para empezar, la hipótesis de la inhibición en la recaptación de serotonina cada vez es más cuestionada. Sí. Con lo cual, efectivamente, Fue una moda. sí, cuidadito, bueno, y si hablamos de los niños hiperactivos ya es el tema ya clama al cielo, ¿no? Cuidadito también con pensar que la medicación es una panacea de algo. No, la medicación en un momento determinado aplaca, regula el humor, disminuye la ansiedad y permite que el sujeto hable, Es ¿no? En eso. ese sentido hay que ser muy claros y muy taxativos Mm, de que lo que cura es el abordaje terapéutico. ¿Qué significa curar? Significa que el sujeto pueda encontrar otra posición frente a mm. eso que le haga sufrir. Pero esto en Y frente, medicina, y creo que frente a ahora, eso que le provocó ese malestar, ¿no? Entonces, y la medicación puede ayudar, no es al revés. No es que la medicación cura exacto, y la exacto. terapia, bueno, pues así se divierte o se distrae, etcétera. No, no, no. Pero eso incluso pediatras, psiquiatras, neuropediatras, están de acuerdo. O sea, Y sí. en los centros, en CISMIG, ¿no? Los centros y en los centros de atención precoz, creo que son equipos además interdisciplinares que trabajan en red. Pienso que esto lo tienen muy claro y que las familias cada vez también lo tienen más claro. Sí, 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 hay algo en los humanos que hace que tomemos a los humanos como objetos, como no humanos. Es curioso, es un empuje que está desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y efectivamente hay colegas que piensan que todo es cerebral, todo es neurológico, todo se reduce a Mm, cuando la realidad y se ven estudios, bueno, por ejemplo en autismo, ¿no? Se ven estudios clarísimos y todavía no se encuentra un marcador ni se va a encontrar. de acuerdo. Una tercera viñeta y quizá ya concluimos con algo, aquello que tú dices a veces diciendo de otra manera para terminar. Son niñas que que se tienen ellas en cuenta sin hablar entre ellas, pero tampoco, evidentemente, hablando con los demás. Están en un grupito de terapia psicomotriz. Y lo que se ha visto es que cuanto más se ha investido el cuerpo, porque eran niñas muy inhibidas, no solo a nivel verbal, sino también corporal, a nivel de movimiento y acción, cuando se ha ido tonificando este cuerpo, porque son delgadinas, delgadinas, Mm. y se pone en acción y se les ve ciertas expresiones de placer que intentan disimular, Mm. les va saliendo la voz más que las palabras, en forma de risas, gruñidos, palabras, repeticiones de palabras de ti, por ejemplo, Mm. como Mm. terapeuta. No, es un caso de un grupito que lleva Abel y Nuria. Mm. Y, y bueno, que estamos viendo ese traspaso, digamos, en ese proceso, como eso está haciendo que ellas controlen, deseen y además pongan en jaque a los demás, pero los pongan no tanto desde la inhibición o desde el mutismo, sino desde esta expresión que aún no tiene palabras para el otro. Mm. Bueno, es una posición muy neurótica, ¿eh? Maravillosamente Iba a neurótica decir, estas felizmente. señoritas, ¿no? Donde efectivamente aquí más bien lo que se escucha no es tanto la angustia brutal, salvaje, ¿no? Que la ha habido, Como, ¿eh? Que la ha sí, sí, habido. seguro, seguro. Son Como niñas más de bien largo recorrido. como más bien, por lo menos en este momento, en esta situación, una cierta provocación al otro, ¿no? Toman palabritas del otro, las hacen suyas y se las devuelven, pero luego a su vez disimulando, ¿no? Bueno, efectivamente creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Yo incluso por momento estaba pensando, estaba leyendo, yo incluso hasta me haría sordo, ¿no? A las que las niñas dicen, ¿no? Y puede ser muy divertido que el que sea mutista sea el terapeuta, ¿no? Sí. Porque si el que es mutista, entre comillas, claro, ¿no? Es el terapeuta, a lo mejor las niñas tienen que aumentar el volumen, ¿no? Y puede Aquí, ser por también. ejemplo, sí que se dio de pequeñitas, son niñas prematuras, Mm. y se dio también problemas de audición. Tampoco Sí. estas niñas oyeron desde el inicio. Mm. Entonces ahí quizá
era fácil, ¿no? Esa vía de no oigo bien, no digo bien. Sí, 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 es así, ¿no? Es durísimo el camino. Y a veces nos cuesta mucho pensarlo, ¿no? El camino y la cantidad de requerimientos que se necesita, por ejemplo, para comprender la demanda del otro, ¿no? O para que el otro podamos alojar algunas palabras de él y convertirlas en cuerpo, ¿no? Todo lo que Pierre Bourdieu hablaba del hábitus, ¿no? En el sentido de hacer de la carne un hábitus corporal, ¿no? Es decir, que cómo entender al otro, qué me quiere decir, por qué mueve las manos cuando habla, etcétera, etcétera. Si en un momento determinado has tenido una dificultad de audición, eso se hace muy, muy patente, ¿no? Es como un camino abierto, Mm. ¿no? Sensorialmente. Sí, lleno de tropiezos, ¿no? Lleno de intentos expresivos que nadie comprende, lleno de rituales que me los tachan de Sí. patológicos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Bueno, nos parece, bueno, esta diapo es la que hemos elaborado entre todos con ciertas preguntas Sí. y ciertas dudas y ciertos comentarios, ¿no? Sí. Ya entrando de lleno en la práctica psicomotriz a Couturier, desde esta visión psicodinámica, porque hay motricidades y psicomotricidades, aunque esto fue la lucha de hace un siglo, ¿no? Que se tuvo. Lo digo porque justo en el Congreso también, ¿no? Hemos oí de unos compañeros que ahora se puede hablar de un trastorno psicomotriz y antes era un trastorno motriz, como si hubiera, bueno, aquí, esto ya es otra historia, pero tendríamos que hablar de la pulsión como ese, Sí, ¿no? sí, Como ese péndulo entre lo biológico y lo psíquico. sí, sí. Vamos a centrarnos en esto para terminar. Bueno, por ejemplo, a mí el punto sexto, ¿no? El de resonancias tónico-afectivas recíprocas empáticas, ¿no? Las relaciones transferenciales, o cómo no dejarte llevar por el control mimetismo, ¿no? Me parece un punto magnífico, cómo poder ver a la persona más allá del mutismo, ¿no? Es decir, ¿qué es finalmente la sala? ¿Qué sería finalmente el terapeuta? Sería un otro más amable, ¿no? A mí me gusta mucho una expresión que se utiliza en psicoanálisis infantil, en psicoanálisis lacaniano, que es hacer ambiente, crear ambiente, ¿no? Y me lo imagino como una especie de colchón, me lo imagino como una especie de atmósfera amable, ¿no? Donde no se esté con el dedo encima, etcétera, etcétera, se esté más bien con una sonrisa, con una espera, y donde el niño pueda tomar aquellas palabras, ¿no? Que no le interpelen tan directamente, colateralmente, y entonces el niño puede encontrar, hacer un otro de ese otro que le ofrecemos, ¿no? Es decir, resonar tónico-afectivamente con el terapeuta, ¿no? Y esto que se empalte, digamos, el terapeuta, porque muchas veces ese sentirse atadas, atados por ese vacío, por esa falta, por esa, sobre todo vacío que se crea en la sala, que a veces nosotros intentamos llenar como cualquier otro entorno. Sí, Es está decir, el ese mimetismo artículo, también por parte del adulto. está No ese habla, no artículo. hablo. Bueno, cuidado. O habla y hablo. O hablo más o hablo menos. O sea, este mimetismo que quizá también es por esta inquietud y también por la presión del entorno, ¿no? Es decir, la escuela acaba diciendo, es que no sé cómo evaluar esto, tiene que hablar. Tú tienes al niño, estás con más o menos, vas haciendo un proceso, pero ese tiempo en que, sobre todo estos niños que están en quinto y sexto, es una urgencia casi de los entornos escolares y por tanto las presiones también de la familia. Sí, 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 sí. ¿No? Los tiempos del desarrollo,
¿no? Y si no se cumple esos tiempos del desarrollo, el niño tiene un desarrollo alterado, ¿no? No, venía a colaciones, estaba recordando un artículo añejo, ¿no? Casi antiguo, casi un incunable, que era la quietud del psicomotricista, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía me acuerdo. Bueno, efectivamente Seguimos era, releyendo. sí, Es que sí, eres imparable a nivel de estudio a nivel de estudio y también de publicación. Mm. Bueno, vamos Bueno, a decir que ese hay... artículo en concreto le tengo especial afecto porque fui de los primeros y era un texto espesísimo, ¿no? Pero, Donde más trataba de sintetizar, pero sí, la tesis era algo así como la quietud del psicomotricista es el sí, silencio del psicoanalista, ¿no? sí. Dar tiempo, esperar, ser sutil, rodear, tomar el petit detalle, el mínimo detalle, ¿no? Ser maleable, flexible, ¿no? El tiempo y el silencio, es decir, frente al mutismo del niño, el silencio del terapeuta, ¿no? Sí. Esperar, observar, no tener que rendir cuentas de entrada, ¿no? Yo creo que en ese sentido resume mucho nuestro espíritu y nuestra manera de entender Mm. a la persona finalmente, ¿no? Bueno, un poco con nuestras transfunciones, yo diría también, ¿no? Porque el psicomotricista que mayormente trabajamos con infancia y adolescencia, pues no trabajas solo con el niño, como pasa en las consultas o con los adultos, ¿no? O sea, tienes funciones de coordinación, de trabajar con los entornos, de intermediar, de acompañar, de defender incluso a veces, ¿no? Otros puntos de vista, Cierto. esa mirada del psicomotricista que a veces en las escuelas con las tutoras que tienen todo el día y por tanto también todo el peso de los niños con dificultad, pues, pues llevas tú también, ¿no? Facilitar en la escuela, en la familia, esos movimientos que no sean solo del niño. Y sin embargo, saber que no lo podemos todo. Eso, que a veces ¿Eh? es difícil con tantas funciones que nos Cuidadito, echamos cuidadito con ese encima. punto omnipotente que a veces tenemos, ¿no? Mm. Que confundimos globalidad con totalidad y por tanto somos responsables de la totalidad. Cuidadito, no existe la totalidad, ¿no? O si existe, desde luego siempre fragmentada, castrada, dividida, limitada, ¿no? O desde cierto punto de vista solo, no Podemos hacer desde... lo que podemos hacer con lo que podemos hacer. Y a veces es verdad que el síntoma se convierte en una defensa radical de la propia estructura, en ese sentido es ser lo menos malo, y más bien, a veces, excepcionalmente, puede convertirse en decir, mejor no tocarlo, cuidadito. No sea que provoquemos un daño peor que el que queremos sanar. No, no todo depende. Además hay una decisión, hay una elección subjetiva. Es decir, las personas también eligen, aunque sea inconscientemente, son responsables, tienen un lugar, tienen que ver con eso que sufren. Entonces, cuidadito, eso hay que respetarlo, ¿eh? Bueno, yo de estas dos, la segunda y la tercera, de recibir las angustias de la demanda de las familias, de recibir las inquietudes del equipo psicopedagógico, creo que los psicomotricistas tenemos herramientas interesantes y estrategias que hemos compartido y que también han ido bien. Por ejemplo, en las familias es un poquito cuando dicen, pero tengo que decirle al niño que vaya a dormir a su habitación. Por Mm, ejemplo, decir, bueno, usted sabrá si toca o no toca, que cada mm, uno duerma en su cama. Y si mm, toca o no toca, es decir, está todo bien, pero cuando usted vea que no toca, ya hará algo. mm, Y eso también les desangustia bastante. Y en las escuelas, mm. pasos intermedios, ¿sabes? Como cuando se atraviesa un río que a veces tienes que poner piedrecitas, Sí, sí. parece que quieran ir directos, Mm, ¿no? mm, A atravesar el río mojándose mucho. sí, Y sí. quizá estas piedrecitas también les ha ido muy bien. Por ejemplo, que si quieren evaluar al niño lo pueden hacer individualmente en una sala más pequeñita y que de eso vaya. O sea, esos pasos intermedios en que, o yo qué sé, si el niño no se abrocha el botón de su chaqueta, cómo va a hacer una letra, digamos, Mm, mm, cómo darles un poquito ese recorrido evolutivo que quizá
desde clínica y salud tenemos más claro que los maestros, y los maestros, ahora que estamos nosotros justamente tú y yo en las facultades, también intentamos dar unas basarolas, no sé cómo en castellano, unas bases evolutivas para que en las escuelas tengan referencia, porque tienen la referencia que no tienen los padres de tener 25 niños cada año. Cierto. En que pues, la comparativa a ellos les hace ver si hay, porque son realmente los lugares donde se detecta y donde se previene más, donde realmente se deriva cuando ven que ellos no es suficiente la escuela, ¿no? Que tiene que haber otro abordaje. ¿Qué más? Nosotros, ¿qué sentido le damos? A veces, sí, es interesante esto que hablas de poner pequeños diques, ¿no? Al río para que no baje tan tormentoso, tan abrupto, ¿no? Sí. Y efectivamente estaba pensando que a veces una pequeña intervención, por ejemplo, autorizar a los padres a ser padres. Sí, ¿no? sí. Decir a los padres que los padres no son profesores, o decir a los padres que los padres no son médicos, o decir a los padres que los padres no son amigos, aunque se tengan buena relación, ¿no? Es decir, a veces incluso autorizar a los padres a que su palabra tiene todo un valor y que no tiene que estar constreñido a los criterios, ¿no? de la educación o los criterios evolutivos estrictos que marca una presunta normalidad, por ejemplo. Eso es verdad que apacigua mucho a los padres. Yo, por ejemplo, siempre trabajo puntualmente con los padres, ¿no? Sí. Y al final siempre terminan hablando algo de ellos. Sí, sí. Alguna frase más, ya lo hemos ido diciendo, ¿no? En todo esto que son como preguntas e interrogantes, como dar voz. ¿Qué selectividad emocional determina la elección del mutismo? Hemos hablado de estructuras. Quizá una última frase para terminar sobre ello. A ver, yo por lo menos en algunos escritos, sobre todo en mi último escrito, paralelo mucho el concepto de estructura y posición, ¿no? Hablo de estructura simbólica, neurótica, perversa, psicótica, que evidentemente nada de lo que escribo es puramente original mío, al contrario, es decir, ¿no? Pero, y está la posición corporal es exactamente efecto de la estructura simbólica, en ese sentido hablamos de cuerpos neuróticos, cuerpos perversos, cuerpos psicóticos y cuerpos autísticos, ¿no? En tanto posición, ¿no? Posición y estructura están íntimamente ligados, ¿no? Bueno, finalmente se trataría de ver más allá de lo que vemos para encontrar un sentido, ¿no? No tanto darle un sentido al niño, sino que el niño encuentre su propio sentido en cuanto a significación de su deseo, ¿no? Nosotros ofertamos material, ofertamos significantes, ofertamos resonancias, ¿no? Y el niño toma el que pueda tomar en el momento que lo tome. Claro que iremos viendo una cierta evolución, ¿no? Y claro que efectivamente la formación corporal del terapeuta y la formación personal sigue siendo fundamental, sobre todo si trabajas en la terapia, si trabajas en la clínica. O sea, si tú entre niños y tú pones tu propio fantasma, aquello que quieres conseguir, tus objetivos, tus miedos, tus temores, ahí no hay posibilidad de escuchar. Bueno, y en educativa creo las personas educadoras en todos los niveles, tanto en la educación formal como en la no formal, fisios, logopedas, agradecen muchísimo las formaciones ponerse ellos en juego porque ven diferente, cada uno en su entorno y cada uno en su profesión, ¿no? Justamente hablando de profesiones, podemos, para terminar, gracias, ¿no? Primero por estas miradas, supongo que a todos les va bien. Y poder hablar un poquito de que las formaciones siguen adelante. Este año estamos con formaciones semipresenciales, pero todo el trabajo corporal es presencial. Tenemos abiertos desde enero el curso de práctica psicomotriz educativa y preventiva y el máster. Los dos son posgrados y el máster en práctica psicomotriz terapéutica. La formación continuada, las supervisiones.
Las también. iniciaciones hubo en Sí, las octubre, hubo en enero, ahora en mayo el 15 y 16 vuelven a abrir. Si a alguien le interesa, necesita, será un buen momento para reencontrarse moviéndonos a todos los niveles. ¿Sí? Estamos elaborando también la jornada del 1 de octubre que siempre inicia el próximo curso. Será sobre lo grupal, decíamos. Ah, lo grupal, qué temazo, ¿eh? Lo grupal, lo social, lo antropológico, ¿no? Nos remite Y directamente. esperamos que si vamos en esta línea ya puedan haber talleres, no solo conferencias y híbrido o en línea, sino que se pueda presencialmente y todos allá en la Universidad de Barcelona, en Mundet. Que hay publicaciones y se han hecho muchas, ¿no? Tanto de Muchos artículos encuentros, como ¿eh? de libros, como de encuentros, que esto también nos ha unido, nos ha interpelado, nos ha, no sé, nos ha ampliado, ¿no? La visión, y quizá que Yo tenemos que siempre, reposarlo y como las vacas, ¿cómo se Yo llama? siempre fui escéptico, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Todo, se nos caía la baba, todo el mundo aprendiendo a utilizar el Zoom, el Meet, etcétera, el Skype, ¿no? Y con lo de esa especie de tecnoteología, porque se ha elevado la pantalla a la categoría casi Bueno, antológica, trascendental, ¿no? Casi a la categoría de deidad. Yo siempre sostuve que no, ¿no? Y realmente estoy convencido de que saldremos de esta valorando más al cuerpo, valorando más la sí, presencia, el contacto, la relación, la comunicación. Hay algo que se juega en la presencialidad que no se juega en la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, incluso un compañero hablaba, la sí, transmisión hablaba es muy incluso de la diferente, transferencia, ¿no? Claro que hay la transferencia de la transferencia. pantalla, pero lo que se juega en el juego no es igual en la pantalla y la imagen plana, ¿no? Que en la tridimensionalidad, en el contacto, Esto en se el ve en la paso a la... evolutiva. Esto se ve en la evolutiva, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Dibujar o construir es diferente. Sí, La sí, 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 tridimensión o la sí, sí, bidimensión. sí, sí, Es sí, sí, pasitos. sí, José sí. Lorenzo, tenemos que dejarlo, si Bueno, no, de qué interesantes tema, ¿no? nos haremos impisaditos un poco. Sí. Bueno, un Les voy a abrazo a dejar todos. con esa imagen que nos ha dado Dani de un cuento y de unas palabras sobre una niña que silencia. Hasta la próxima. Abrazo a los compañeros, abrazo a los colegas y un besazo a ti, Yolanda. Comparto y cierro, ¿vale? Chao. Chao, chao, chao. Up. Bueno, niña. Espera, espera. Ah, qué bonito, Lo dejamos así para terminar qué y dejo de bonito. grabar. La niña, silencio, se ha quedado sin palabras. Vive en la guarida de los lobos y nunca dice nada hasta que un día, por fin, las palabras fluyen y liberan su historia. 5 segundos, dejo de grabar. Precioso, ¿eh? Chao.